Polémica ha provocado en Brasil la llamada Ley de la Palmada, que prohíbe cualquier tipo de castigo físico a menores de 18 años de edad. La iniciativa, que fue aprobada por el Congreso de ese país durante la época del Mundial, destierra las palmadas de los padres a sus hijos. Para hablar sobre esta ley y la importancia que puede tener en la crianza de un menor, estamos en contacto a esta hora con el psicólogo de Vida Integra, Fernando Marchán. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Patricia. Sí, lo primero es consultarle en términos generales qué le parece esta idea que se está aplicando en Brasil y aterrizándolo a Chile. ¿Sería necesario algo así en nuestro país? Me parece una buena iniciativa de Brasil y apoyando nuestro sistema de país también. En Chile más o menos un 70% de niños, adolescentes también, sufren castigo físico en la familia o en los hogares donde están cuidados, sí. Sí, es algo que usted nota en su consulta cuando tiene que atender pacientes, que es algo que sigue existiendo en nuestro país, porque uno podría pensar que tal vez ese tipo de castigos físicos tenían que ver más con una generación pasada, pero en la actualidad sigue siendo algo presente. Sí, lamentablemente la generación pasada comete castigos y eso se traspasa a las nuevas generaciones. Son conductas lamentablemente mal aprendidas que se traspasan, por tanto se repiten. Claro, ahora, yo antes de preparar esta entrevista estaba conversando con otras personas y conté de qué se trataba esto, y ahí una mujer, madre, me dice, pero una palmadita con cariño no hace nada de malo, es para que aprenda. Esa cultura sigue existiendo y ella lo explicaba diciendo que no es algo que le duela, sino se supone que un pequeño castigo físico, un coscorrón o ahí un tirón de pelo. El problema está en que el adulto no tiene certeza de que pueda controlarse, autocontrolarse, y estas conductas pueden después aumentar en intensidad y frecuencia, y eso conlleva un riesgo físico de daño a un niño o a un adolescente. El adulto no tiene la garantía de autocontrol frente a una situación a la cual se le puede escapar de las manos. Ahora, para que le quede claro también a los padres, un castigo de esas características no provoca tampoco ningún efecto positivo en los niños. No, el castigo no produce ninguna conducta alternativa de aprendizaje. Lo que está detrás del castigo es generar en el niño o en el adolescente una situación de resentimiento que puede después prestarse para cobrarse o perder el estado de equilibrio en el adolescente, porque puede alterar su autoestima, su autoimagen, su autoconcepto y afectar su aprendizaje. Claro, pero lo que plantean también algunos padres es que se encuentran con niños y niñas, dicen ellos, que no respetan a la autoridad, que no hacen caso, que es muy complicado poder llevar una relación con ellos cuando hay que marcar límites, imponer ciertas órdenes. ¿Cómo se debe trabajar ahí en la relación padre-hijo para poder poner esos límites? La clave es la relación, el vínculo que establece el adulto con el niño, con el adolescente. Un vínculo centrado en el respeto, equilibrando dos cosas, la autoridad y también la libertad de expresión de cada persona. En ese conjunto cuesta mucho, pero hay que desafiarse para tener una educación no basada en la violencia. Claro, pero de manera práctica, ¿cómo se puede expresar esa autoridad que usted dice? Siendo explícito en las demandas que uno tiene con respecto a los niños, donde el adulto genere claridad de lo que necesita o desea que el niño aprenda, con firmeza, no doblándose después o retirándose después, de tal manera que el niño capta que el adulto no es permanente, no es constante en su expresión. Eso es muy importante, mantener una consecuencia, ser consecuente. Por ejemplo, ahí establecer ciertas órdenes con anticipación, explicar por qué debe ser así. Toda familia que está formada por integrantes, padres, hijos, necesita reglas claras, normas y límites, ¿ya? Por tanto, el adulto necesita expresión de aquello y ser coherente con lo que está pidiendo, de tal manera que lo que está ordenando se cumpla. Es una voz de firmeza, pero también tiene que haber un vínculo. Cuando hay un vínculo, estamos hablando de afecto, de cariño, de amor, de sentimiento. El niño va a aprender más cuando esté previamente enlazado ese vínculo. Cuando el adulto logra ver que la conducta del niño se acerca a la que él quiere que aprenda, es más importante el refuerzo, ¿ya? Reforzar a través de cosas tangenciales o de cariños o salidas, que
optar por lo que se hacía o lo que algunos todavía caen, que es el castigo. ¿Y qué es lo que debe hacer ese papá o esa mamá? ¿Qué actitud tiene que tomar cuando su hijo no cumple con una de esas normas, cuando no cumple una de esas órdenes establecidas previamente? Bueno, hay algunos manejos, como por ejemplo el tiempo fuera, time outs, que significa dejar 10 minutos al niño en otra habitación, donde él pueda seguir llorando o pataleando o el berrinche que tiene, sin darle la atención, sí tener una visión periférica de qué es lo que está haciendo el niño para evitar que haga alguna conducta de peligro, pero aislarlo en el fondo. Ese es un buen remedio. Otro remedio es hablarle de, como yo llamo, mensaje del yo. El mensaje del yo es decirle al niño o al adolescente qué verdaderamente yo siento o estoy viviendo frente a la conducta que él está teniendo. Donde yo me expreso con libertad de mis sentimientos frente a él. Por ejemplo, me duele mucho lo que estoy viendo de ti, estoy muy contento de ver que tú estás haciendo lo mejor, pero siempre hablando de uno frente al niño. El niño va a ir escuchando y entendiendo tu sentido, va a desarrollar lo que se llama asertividad o va a desarrollar lo que se llama empatía, ponerse en tu lugar. Eso es una semilla que va a ir creciendo, no es de un día para otro. Es un estar viviendo en armonía en el sentido de escucharse, de hablarse, de resolver problemas, de contextualizar los problemas. Claro, usted decía al inicio que esto tiene que ver también con una generación que sí, creció más expuesto a este tipo de castigos físicos. ¿Cómo se va cambiando eso? En especial cuando en esta especie de focus group previo que hice, me decían, bueno, a mí cuando chico me pegaron, pero en realidad tampoco quedé traumado con eso y aprendí. Bueno, tenemos como sociedad, como familia, el gran desafío de desarrollarnos en el amor. El concepto amor o sentimiento de amor, muchas veces la gente lo toma como un cliché, pero es una manera de vincularse, de relacionarse en el respeto. Cuando yo considero que el otro tiene la legitimidad de expresarse, yo puedo con él conversar y llegar a convenir o a resolver conflictos desde la lluvia de ideas que podemos desarrollar juntos, pero no donde yo ejerza una hegemonía o un poder por sobre el otro. Y eso es un desafío de sistema, es un desafío de familia y de país. Claro, porque me imagino que las consecuencias que esto puede tener cuando a un padre o una madre se le pasa la mano con esto, es que también esa violencia luego se va replicando en sus hijos, en otro tipo de situaciones, sí, en cómo resuelven los conflictos en el colegio, luego cuando ese hijo crece y tiene una pareja, y esa violencia se va replicando, me imagino. Sí, los estudios dicen que cuando hay castigo físico en la familia, aumentan mucho más, ¿no es cierto?, las actitudes de violencia, de agresión, de falta de respeto. Entonces ese no es la vía, ese no es el camino, ya está estudiado, está legítimamente determinado que no es una salida al conflicto. Claro, y por último, ¿cuánto influye en esto que los padres muchas veces no están presentes, que ellos no están siempre en la casa pendientes de lo que va pasando con los hijos, con cómo les va en el colegio, el hecho de que no estén ahí todo el día y que después de un día de estrés, de mucho trabajo, lleguen, se encuentren con sus hijos y la verdad ahí la relación no suele ser tal vez en los mejores términos? Sí, la sociedad tiene un ritmo, una aceleración, un estrés, que hace que el adulto, padre o madre que trabaja largas horas o largos viajes de trayecto de regreso a casa, no llegan con una mejor disposición. Lamentablemente ahí eso juega en contra, pero uno tiene una conciencia superior, que va más allá del impulso, va más allá de lo primitivo que todos llevamos en nuestro cerebro. Y eso significa reflexión, meditar, y ya antes de entrar a tu casa, dejar afuera todos los problemas que tuviste para realmente acercarte a tus hijos con una actitud de cariño, de respeto, de amor. Eso sí se puede. Cuando tú te reflexionas, tú meditas, puedes perfectamente haber tenido un día pésimo, una semana pésimo, pero hacer el corte intelectualmente, racionalmente, reflexivamente, tenemos un gran cerebro que nos permite hacer eso. Perfecto. Fernando Marchand, muchísimas gracias por este contacto y por habernos ayudado en este análisis. Que esté muy bien. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.